¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Espero que se encuentren bien y sobre todo que se sientan muy bendecidos de parte de Dios. Bien, como cada semana, pues vamos a seguir en el estudio de la palabra de Dios. Amén. Es algo que consideramos sumamente importante para entender de una manera equilibrada, de una manera justa, las escrituras. Amén. La palabra de Dios. No se trata solamente de leer y leer y leer y no comprender lo que está escrito. Se trata entonces de traer la aplicación de lo que está escrito para nuestras vidas y entender la palabra de Dios en su texto y en su contexto. ¿Ok? Listo. Bien, entonces vamos a seguir con el pasaje de la semana pasada. ¿Ok? Estábamos en el capítulo segundo, los versículos 1 y 2, ¿ok? Y en esta semana nos vamos a concentrar más en el versículo segundo. Lo he dividido en colores y lo he dividido en partes porque necesita alguna explicación, ¿ok? Bueno, vamos a ello. Espero que este estudio les ayude mucho a comprender más la palabra de Dios. Amén. Pero sobre todo las aplicaciones personales que vamos a encontrar. Amén. Bien, entonces les voy a compartir aquí mis notas de estudio. Vamos a ver si puedo ponerlo más pequeño. Ahí estamos. Listo. Bien. Listo. La semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad? Este punto donde nos decía en el versículo segundo, lo vamos a volver a leer, por supuesto, dice, en los cuales, es decir, en los pecados, habla de los pecados pasados, ¿no? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, la semana pasada ya vimos un poco sobre esto que concierne a la vida pasada, ¿ok? Dijimos que el creyente tiene que vivir en una vida nueva, ¿ok? Completamente reformado, completamente transformado por Dios, ¿ok? Y la vida pasada está pasada, ¿ok? Y el creyente no puede seguir viviendo en el desorden y en el pecado. Listo. Amén. Una aplicación personal muy interesante. Pero vamos a seguir, ¿ok? Si se fijan bien, la semana pasada remarcamos bien esto, subrayamos esto en rojo, porque era lo que estábamos explicando. En el día de hoy vamos a subrayar lo siguiente, es decir, donde dice, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Ok? Bien, esta letra A se refiere a la explicación que hay aquí después. ¿Vale? Bien, vamos a leer primero y vamos a entender qué significa esa corriente del mundo. ¿Ok? Y vamos a explicar también un poco esta expresión que habla sobre el príncipe de la potestad del aire, qué tanto hay de verdad en ello, ¿ok? Bueno, listo, vamos entonces comenzando con esta pequeña lectura. Aquí nos dice que la frase en griego de este texto, o sea, si ustedes cogen el interlineal, ¿ok? Van a ver que en este texto, aquí nos dice, por ejemplo, en griego dice eona ton kosmon. Eona ton kosmon. Eona es una palabra que hoy los científicos, sobre todo los que hablan sobre el espacio y estas cosas, ¿no? Cuando quieren hablar de muchos millones y millones, o sea, un tiempo sin fin, utilizan la palabra eones, ¿ok? Un eón, es decir, un tiempo ilimitado, ¿eh? Pero viene de esta palabra griega, que es eona, ¿ok? Entonces, en el texto vamos a encontrar esta expresión, eona ton kosmon. Eona es un tiempo, es un periodo, ¿eh? Y
nos habla después de aquí, cosmón se refiere al mundo. Ok, entonces en este periodo del mundo, que se traduce en la Reina Valera como corriente del mundo, ¿ok? Bien, entonces nos indica un periodo, una era, es decir, un tiempo en el cual el pecado se desarrolla de manera exponencial por su inclinación hacia el mal, ¿ok? Esta inclinación, este desarrollo del pecado, y que es de manera exponencial, ocurre desde la primera caída, desde la caída del primer hombre de Adán hasta nuestros días. El pecado se ha ido multiplicando y eso se hace de manera pues exponencial. Desde el tiempo de Adán hasta nuestros días estamos en esto que se llama eona, ¿ok? Y es ese tiempo en el cual nosotros estamos envueltos, en el tiempo en el que nosotros desarrollamos de manera exponencial el pecado, la desobediencia y todas las transgresiones posibles. ¿Ok? Hablo del hombre común. ¿Listo? Bien. Bien. Ok. Luego hablaremos de la inclinación hacia el mal. Esta inclinación hacia el mal es el fruto de la primera desobediencia. Por ende, la inclinación hacia el mal está escrita en nuestros genes. Bien. Aquí hay entonces materia de debate. ¿Ok? Algunas iglesias, ¿ok? Tanto en el catolicismo como en el protestantismo, creen en lo que se llama el concepto del pecado original, es decir, que se ha heredado el pecado de Adán. ¿Ok? Bueno, eso es una teoría, ¿listo? Pero hay otras corrientes que creemos diferente, ¿ok? Nosotros, nuestra escuela, lo que enseñamos no es que heredamos el pecado de Adán, porque creemos que la Biblia no se puede contradecir ella misma. Si la Biblia nos dice que el hombre no hereda ningún pecado, no hereda el pecado de su padre, entonces no podemos heredar el pecado del primer padre. ¿Ok? Lo que sí creemos es que heredamos la consecuencia. ¿Ok? Heredamos, sí, la consecuencia, pero no el pecado en sí. Yo no soy culpable del pecado de Adán, soy culpable de mis propios pecados y de mis propias desobediencias. Ahora, cualquier ser humano al nacer ya lleva en sus genes la consecuencia de la desobediencia de Adán. Eso sí. ¿Listo? Entonces, nosotros, aunque nos reconocemos como protestantes, no creemos en esa teoría llamada del pecado original. ¿Listo? No creemos que un niño al nacer nace manchado con la culpa del pecado de Adán. ¿Listo? Sí que está en él los genes que llamamos de la inclinación al mal. ¿Ok? La inclinación al mal sí, pero un niño al nacer, cuando nace, no tiene pecado. ¿Listo? Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros enseñamos. Pero como les digo, hay otra corriente diferente. ¿Vale? Bueno, entonces, esto está muy interesante porque hay mucho debate todavía en cuanto a esta cuestión. ¿Amén? Bueno, entonces aquí nos dice, no estoy hablando aquí de un pecado heredado, sino de una naturaleza heredada. Esta naturaleza heredada es lo que nosotros denominamos la naturaleza pecaminosa. Es la naturaleza pecaminosa. Cuando Juan, en la primera carta de Juan habla, lo vamos a leer porque está interesante. Listo. En Primera de Juan, en el capítulo 2, lo voy a leer, y nos dice, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Ahora fíjense,
El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, esta es verdadera, es en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Okay? Aquí nos habla de que tenemos un abogado. ¿Por qué necesitamos ese abogado? ¿Ok? Necesitamos ese abogado, como dice aquí Juan, dice, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, ¿ok? Se está refiriendo a creyentes, ¿ok? Ahora, si leemos un poquito más arriba, vamos a entender mejor. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo primero, desde el verso 5 en adelante, y lo vamos a entender mejor. Nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay tiniebla, ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí podemos decir, ¿tenemos pecado? Debemos de responder que no, porque la sangre de Cristo me ha limpiado de pecado. ¿Sí? Ahora fíjense, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tenemos pecado o no tenemos pecado? Si la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado, ya no tengo pecado. Sin embargo, aún, según lo que estoy leyendo, ¿de acuerdo? Según esto, Cristo me ha limpiado de mis pecados, pero aún estando, ¿ok? Limpiado de mis pecados, si yo digo que no tengo pecado, entonces hago a Dios mentiroso. ¿Cómo entiendo esto? ¿Es una contradicción? Evidentemente no. Lo que pasa es que hay que interpretar la palabra de Dios en su texto y en su contexto. Y a veces es mejor no traducir siempre la palabra pecado como tal, ¿ok? Porque desvirtúa un poco la interpretación del texto si queremos hacerlo tan literal. Miren, vamos a leer otra vez aquí. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estoy limpio de pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ahí está. ¿Hay contradicción? No, no hay contradicción. Solamente que en vez de traducir aquí la palabra pecado, podríamos perfectamente decir, si decimos que no tenemos la tendencia al pecado, si decimos que no tenemos la naturaleza pecaminosa en nosotros, ¿ok? Nos engañamos a nosotros mismos. Ahí sí lo podemos entender mejor, ¿ok? Listo. Entonces vemos que a veces una misma palabra en griego la debemos de interpretar de maneras diferentes, ¿ok? Aquí en la Reina Valera la palabra pecado ha sido traducida de la misma manera en un primer texto y en un segundo texto, ¿ok? Lo que puede conducir a choques, es decir, ¿qué ocurre? ¿Tengo pecado o no tengo pecado? Si Cristo me ha limpiado mi pecado, ya no tengo pecado. ¿Por qué tengo que decir que tengo pecado? ¿Ok? Listo. En el verso 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, si los confesamos es porque de vez en cuando en algo estamos pecando, caemos en algo, ¿ok? Y por lo tanto necesitamos la confesión, es lo que está aquí anunciando Juan. Si confesamos nuestros pecados, es decir, por la confesión viene el perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, ahí viene otra vez como esta contradicción, pero no es contradicción. Simplemente hay que interpretar mejor el texto. Es decir, si decimos que no tenemos inclinación al pecado, si decimos que no tenemos naturaleza pecaminosa, le hacemos a Él mentiroso. Listo. Entonces, nuestra escuela lo que enseña es de que no heredamos el pecado de Adán,
sí heredamos la naturaleza adámica, la naturaleza pecaminosa, y heredamos todas las consecuencias del pecado de Adán. ¿Ok? Por ejemplo, la muerte es una de las consecuencias que nosotros hemos heredado, de la naturaleza adámica. Por ejemplo, ¿ok? La muerte espiritual, la separación de Dios, es algo que el hombre hereda, ¿ok? Si permanece fuera de Dios. ¿Listo? Entonces, insisto, nosotros no enseñamos el pecado original, enseñamos la naturaleza heredada, la naturaleza pecaminosa. Eso sí lo heredamos, pero no heredo la culpa del pecado de Adán, lo que llaman tanto en la Iglesia católica como en otros grupos también reformados, que llaman el pecado original. Bien, dicho esto, podemos seguir entonces esta pequeña lectura de estudio. No estoy hablando aquí de un pecado heredado, sino de una naturaleza heredada. La Biblia menciona que el pecado entró en el mundo por causa de Adán. Eso está en Romanos 5:12. ¿Cómo entró el pecado? Entró el pecado en el mundo por esa inclinación a las cosas malas. ¿Ok? Por ahí entra el pecado. Vuelvo a insistir, cuando un niño nace limpio de pecado, pero en él está la inclinación hacia el pecado. Cuando el niño se convierta en adolescente y se convierta en adulto, sí o sí pecará, porque todo hijo de mujer peca. Aquí no se libra nadie. Aquí todos estamos dentro de la misma cesta. Estamos todos dentro de la misma naturaleza. Amén. Gloria a Dios. Ok. En este texto no dice que hayamos heredado el pecado particular de Adán, sino que hemos heredado las consecuencias del pecado de Adán. Lean bien el texto, en su contexto, por supuesto. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que también ha perdido Adán al pecar? Ha perdido lo que llamamos nosotros la libertad espiritual, que lo traducimos como libre albedrío. ¿Ok? El libre albedrío en el mundo corriente se interpreta de otra manera. ¿Ok? Pero en teología, en las cosas de Dios, el libre albedrío se interpreta de la siguiente manera. El libre albedrío significa la libre elección entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. ¿Listo? Adán, antes de la caída, tenía libre albedrío, es decir, que podía decidir entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Dios le dice, come de todos los frutos que hay acá, pero es de este árbol, de su fruto no comas. Adán tenía esa elección de decir, no puedo comer, no voy a comer, hasta que fue tentado y el pecado produjo en él la muerte. ¿Ah? Entonces, nosotros interpretamos el libre albedrío como esa libertad espiritual de poder elegir lo bueno. Ahora bien, toda persona que se halla lejos de Dios, toda persona que no conoce las cosas de Dios, no tiene libre albedrío porque ya ha heredado y está viviendo en el pecado. Ha heredado la naturaleza pecaminosa, la inclinación al mal, está viviendo en el pecado y no puede elegir no vivir en pecado, no vivir en desobediencia, no vivir en transgresión. Sí que puede vivir una vida decente, ciertamente decente, ¿ok? Pero no intachable desde el punto de vista divino, porque siempre Dios encontrará un fallo en el ser humano. Así sea pequeñísimo, pero lo convierte en algo ya contaminado. Listo. Entonces, esta pérdida de libertad espiritual es otra de las consecuencias que nosotros heredamos. Cuando hablo nosotros, hablo a todo ser humano. Todo ser humano hereda
esta pérdida de libertad espiritual. ¿Listo? Lo vamos a ver luego con algunos textos. Bien, estando pues sin la posibilidad de escoger lo bueno, estamos inclinados a hacer lo malo, y es lo que llamamos en teología la naturaleza pecaminosa. Bien, la consecuencia del pecado consumado en nuestras vidas tiene como pago la muerte espiritual. ¿Ok? En Romanos, el libro de Romanos nos dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Ok? El don de Dios, la dádiva de Dios es la vida eterna, pero la paga del pecado es la muerte. Bien, la separación de Dios. En Génesis, capítulo 6 y verso 5, nos dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Estaban privados de la libertad espiritual de elegir lo bueno. ¿Listo? Como digo, esto no quiere decir de que el comportamiento de todos los seres humanos sea un comportamiento deleznable y malo y demás. Hay personas que se comportan muy bien, pero aún la mejor persona, el que se crea la mejor persona en el mundo, peca. Peca con sus ojos, con su mente, con sus deseos. En un momento peca. ¿Listo? Así sea una persona que podemos juzgar a simple vista, ¿no? Esta persona es intachable, tiene una moral intachable. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestros sentidos, con nuestras intenciones, ya estamos pecando. ¿Listo? Jesús, por ejemplo, dice: habéis oído, no cometerás adulterio, pero dice: yo os digo que cualquiera que desea una mujer en su corazón, o sea, solamente con verla, ¿ok? Verla y verla con deseo, es lo mismo, según la palabra de Dios, es lo mismo que el hecho consumado. Así que fíjese. ¿Listo? Bueno, en Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 15, nos habla justamente de esa tendencia al mal, pero que debemos de desechar el mal. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ya nos habla aquí del amor al mundo. Es la falta de libertad espiritual. ¿Listo? Y en Romanos 12:9 también nos encomienda Pablo de seguir lo bueno. Seguir lo bueno. Es decir, antes hemos dicho, las personas que no conocen a Dios no tienen libre albedrío. ¿Cuándo tenemos libre albedrío entonces? Tenemos libre albedrío, podemos seguir lo bueno, ¿ok? Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas. Cuando Jesús mora en nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Ok? Cuando Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo mora en nosotros, cuando hemos recibido a Dios en nuestras vidas, cuando andamos en la santidad, entonces se produce ese milagro, ¿ok?, de restauración espiritual en la cual el hombre recupera, vuelve al estado, ¿ok?, al estado, no completamente porque todo hombre muere, ¿no? Pero estamos en esa progresión de recuperar la primera naturaleza, una naturaleza donde no había corrupción, ni caída, ni nada. ¿Listo? Entonces, Romanos 12:9 nos dice: sea el amor sin fingimiento, dice: aborreced lo malo y seguid lo bueno. Es decir, que el creyente sí tiene la posibilidad de aborrecer lo malo, quitar lo malo y seguir lo bueno. Amén. Bueno, entonces, en este punto que hemos señalado acá, ¿ok?, ya nos queda claro que hay una corriente. Esa corriente del mundo es la misma naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Es la misma inclinación al pecado que todos tenemos. ¿Listo? Bien. Bueno,
un poquito más, pero que no se haga demasiado largo. Bien, y ahora entonces vamos a subrayar, ya subrayo aquí en rojo, la última parte de este versículo, ¿ok? Donde nos dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bien. Es muy importante que podamos dar una interpretación justa al texto bíblico. ¿Por qué? Porque cuando se hacen malas interpretaciones de la palabra de Dios, surgen las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. ¿Ok? Entonces, para evitar todo eso, nosotros tenemos que comprender la palabra de Dios en su contexto, también en el contexto histórico, ¿ok? También en el contexto cultural, sociocultural de la época, ¿ok? Bien, entonces vamos a leer las notas aquí que les pongo de estudio. ¿Qué significa realmente la expresión príncipe del aire? Entonces, aquí se podría malinterpretar la palabra de Dios, ensalzar sobremanera esta figura y creer equivocadamente que realmente el diablo tiene cierto poder sobre todas las criaturas. ¿Ah? Hay una doctrina que consideramos que una falsa doctrina que la llamamos en teología demonología. Eso quiere decir de que se da exageradamente importancia a la figura del diablo, a la figura de los demonios, y se crea toda una teología y toda una serie de prácticas y de esoterismo alrededor. ¿Ok? De manera que se crea en el creyente una especie de temor hacia la figura del diablo, hacia la figura de los demonios, etcétera, etcétera. Bien. ¿Negamos nosotros la existencia del diablo? Evidentemente no. El diablo es un ser real y auténtico que existe, pero hay que dejarlo en el lugar donde está. No hay que ponerlo más arriba. Si lo pone más arriba, eso es cuenta suya, es culpa suya y es una forma idolátrica. Así que no solamente es una falsa doctrina, sino también es una forma idolátrica de ponerlo más arriba de donde le corresponde. El diablo está donde está y es la parte más baja que se puede estar. ¿Eh? Listo. Bien, ¿creemos en los demonios? Por supuesto. El diablo, los demonios, los espíritus, creemos. Pero los dejamos donde están. Listo. Los dejamos donde están sin ponerlos más arriba. Porque vamos, si no, a pecar contra la palabra de Dios. Listo. Nosotros creemos que solamente Dios tiene el poder. Todo poder pertenece a Dios. El diablo, el único poder que tiene es la mentira y el engaño. Ese es su poder. No tiene otro poder. Sin embargo, en algunas prácticas esotéricas que se han metido dentro de la iglesia, ¿ok? Existen todo este tipo de movimientos y de prácticas, ¿ok? Acerca de la llamada demonología, ¿ok? Bien, con exorcismos y muchísimas cosas. Bien, listo. No entro muy bien al debate ahí. Creemos en todo eso, pero en su justo punto, en su justa medida. Amén. El diablo es quien es y yo soy quien soy. Yo estoy por encima del diablo. No está el diablo por encima de mí. El diablo tampoco es un dualismo de Dios, es decir, como dos poderes antagónicos, el poder de Dios y el poder del diablo. El diablo no es un poder antagónico de Dios. El diablo es un ser caído, ¿ok? Y que está ya destinado para la condenación eterna. Por lo tanto, está siempre por debajo incluso del ser humano. Listo. Y además está por debajo de todo cristiano. Amén. Si tenemos esa visión,
vamos a andar en victoria. Y esto es una aplicación personal importante. Poner al diablo en el lugar que le corresponde. Yo siempre por encima. Yo tengo la autoridad sobre el diablo, nunca el diablo sobre mí. El diablo es un mentiroso, es un engañador, es un seductor, claro que sí. Esa es la figura del diablo. Pero no es un poder antagónico a Dios porque no existe la dualidad en la palabra de Dios. El único Dios verdadero es Dios, el eterno, Jehová, Yahvé, como lo quieran llamar. ¿Listo? Jesús mismo dice, todo poder me ha sido dado, en Mateo 28. Todo poder me ha sido dado. Todo poder me ha sido dado. Todo poder me ha sido dado. Todo. Fíjese cuando el diablo tentaba a Cristo, le decía, todo esto te daré. Pero ¿con qué hablaba el diablo? El diablo es un mentiroso, es un embustero, es un... ¿Ok? No cuenta más que mentiras. Todo esto te daré si de rodillas me adorares. ¿Ok? Pero estaba contando una mentira. Algunos pastores he escuchado, ¿no?, que dicen, no, esto pertenece al diablo. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia dice todo lo contrario. El Salmo 24, verso 1, nos dice, mía es la tierra y toda su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿A quién tenemos que hacer caso? ¿A la palabra de Dios o a lo que dice el diablo? Yo a la palabra de Dios, ustedes hagan lo que quieran. ¿Ok? En Ezequiel 18:4, porque algunos dicen que hay almas que pertenecen al diablo. No hay alma que pertenezca al diablo. Todas las almas pertenecen a Dios. ¿Ok? Dios salvará a las que tiene para salvar y condenará a las que están destinadas a la condenación. Pero todas las almas pertenecen a Dios. Nos lo dice Ezequiel 18:4. Dice, mías son todas las almas, así el alma del Padre como el alma del Hijo. Mías son todas las almas. Léanlo, Ezequiel 18:4. Entonces, ¿a quién hacemos caso? ¿A la palabra de Dios o a las creencias de algunos pastores o algunas denominaciones? Yo hago caso a la palabra de Dios. Yo creo que toda la tierra entera, y las almas que se encuentran dentro pertenecen a Dios. Amén. Eso es lo que yo creo. Listo. Amén. Entonces, la pregunta que vamos a hacer aquí, ¿gobierna realmente el diablo en el aire? Porque aquí dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, ¿qué significa realmente esto? ¿Lo tengo que interpretar al pie de la letra y ponerle al diablo el título de príncipe? ¿Ok? A veces, yo no voy a hablar de errores de traducción, pero sí que se puede traducir una misma palabra en griego con otros términos, ¿ok?, diferentes. Listo. Pero bien, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, realmente tengo que decir que es príncipe, tiene ese principado, tiene esa autoridad. Pues no exactamente, ¿ok? No exactamente. Por eso digo que la Biblia se interpreta en su texto, en su contexto, en el contexto histórico, en el contexto lingüístico. O sea, que hay una serie de contextos para que nos ayudan a interpretar correctamente la palabra de Dios. Amén. Bien. Listo, bien, un poquito más. Entonces, esto se trata de una creencia popular de los judíos, pero que también estaba en el mundo helénico. Se trata de una creencia popular de los judíos de la época y que Pablo saca del tintero. Es decir, ¿cómo voy a explicar esto? Tengo un concepto, tengo una enseñanza teológica de dar, ¿cómo lo voy a transmitir? Tengo que transmitirlo, uno, en el lenguaje que habla esta gente. ¿Qué idioma hablan aquí? El griego. Listo. ¿Cómo puedo llegar mejor al corazón de los griegos? Con su cultura. Entonces tengo que utilizar partes de su cultura para explicarles la idea que he recibido de parte de Dios. Amén. Listo. Lo hace Pablo y lo hace Pedro también. Amén. Lo vamos a ver. Entonces, se trata de una creencia popular de los judíos de la época
y que Pablo saca del tintero para explicar la influencia del mal en el corazón del hombre. O sea, la verdad a explicar es esta, que hay una influencia del mal. ¿Ok? Es una influencia. Nosotros tenemos una inclinación, el diablo se aprovecha de esa inclinación que nosotros tenemos y como mentiroso y engañador nos puede llevar al pecado. No porque tenga poder, ¿ok? Sino porque nosotros cedemos al pecado. Quien da cierto poder, entre comillas, al diablo, somos nosotros mismos. Listo. Bien, el propósito del escritor es de transmitir una verdad esencial, traduciéndola con términos familiares e inteligibles. Si Dios nos hubiese dado la Biblia con su idioma, ¿ok? Con un idioma divino, ¿ok? Estaríamos todavía interpretando, no sé, el Génesis 1.1. Porque sería imposible. En la transmisión de las Santas Escrituras, en lo que llamamos la revelación, Dios utiliza al ser humano, ¿ok? Utiliza los sentidos del ser humano, utiliza la lengua del ser humano y utiliza la cultura propia de cada ser humano. La Biblia son 66 libros, hay 40 escritores, hay cerca de 16 siglos para terminar el texto de las Santas Escrituras. En todo ese tiempo la inspiración ha llegado a un pescador llamado Pedro, a un evangelista, ¿ok? A un rey como David, a los profetas, etc. O sea que no era a un mismo tipo de gente, sino que ha sido diferentes gentes en diferentes culturas, diferentes lenguas, ¿ok? Entonces, no podemos caer en el error de interpretar al pie de la letra, ¿ok? Hay muchos que quieren ser literales porque dicen, así me apego más a la palabra de Dios. Cuidado, cuidado, no es que te estés apegando más a la palabra de Dios. ¿Eh? Estás cayendo en el error de hacer las cosas literales. Por ejemplo, les doy un ejemplo donde no hay que caer en las cosas literales. En el mismo libro de Efesios, por ejemplo, miren, vamos a ver, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceros, estoy leyendo en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos bien. Vestidos de toda armadura de Dios. Perfecto. Para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. No negamos al diablo, porque el diablo hace sus asechanzas. Hay que tener cuidado, pero no hay que subirlo más de donde está, porque caemos incluso en idolatría. ¿Ok? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Vuelve aquí la palabra principado, pero está traducida de un término, arjón, ¿ok? Que puede significar príncipe, principado o autoridad, pero se puede traducir incluso con más términos. No siempre se debería traducir con la palabra príncipe, porque puede dar lugar a malas interpretaciones. ¿Ok? Contra potestados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Estas regiones celestes es una creencia tanto de los judíos de la época como de la cultura helénica. Es decir, que había dos tipos de atmósfera. ¿Ok? Una pura, llamada éter, y otra más contaminada, que es a la que aquí se refiere. ¿Ok? Dice, por tanto, tomad toda armadura de Dios. Entonces, vamos a ver. Hay quien interpreta literalmente que hay un príncipe. Entonces, tengo también que interpretar entonces que, vamos a ver, me tengo que vestir con una coraza. Tengo que poner, vamos a ver, coge el escudo de la fe. ¿Tengo que coger un escudo realmente? No, no es literal, sino literario. El mismo texto te está advirtiendo.
¿Ah? Aquí no es literal, es literario. Es decir, que no es al pie de la letra, es todo con una significación. ¿Ok? Toma el escudo, pero no uno real, el escudo de la fe. ¿Ok? Cuando se habla entonces de potestades, principados, ¿realmente es eso? No, no pongamos al diablo más arriba de donde está. ¿Ok? Con eso no estoy diciendo que nosotros no creemos o rechazamos no creemos en el diablo. Es un ser, está escrito en la palabra de Dios. Nosotros no podemos negar la palabra de Dios. Pero lo dejamos donde está. El diablo siempre por debajo de mí. Amén. Gloria al Señor. Bien, listo. Entonces, ok. No es la primera vez que vemos esto en el Nuevo Testamento. Pedro también utilizó la palabra tártaro. Ahora, ¿por qué Pedro utiliza la palabra tártaro? Si el tártaro forma parte, o era parte de la cultura helénica, griega, antigua, donde estaba el Hades, donde estaba el lugar de tormento, el tártaro, ¿ok? Entonces, con esto tenemos entonces nosotros que creer en la cultura griega, donde estaba el Hades, donde estaba el tártaro, donde estaba esa especie de monstruo de dos cabezas para guardar la puerta. Tenemos que creer en la cultura griega donde se enseñaba que te cruzaba un barquero hasta llegar al Hades, y al difunto se le ponían dos monedas, una en cada ojo, porque con esas dos monedas supuestamente pagaba al barquero. Tenemos que creer esto porque Pedro ha utilizado aquí la palabra tártaro, que es de la cultura griega. Evidentemente no. Tanto Pablo como Pedro, como todos los escritores de la Biblia, de la palabra, utilizan términos de la misma cultura popular para que podamos entender mejor la palabra de Dios. Antes he dicho que si se malinterpreta la palabra de Dios, podemos caer en la malinterpretación y por supuesto en falsas doctrinas. Una de las falsas doctrinas que comete, por ejemplo, el dispensacionalismo es interpretar cada palabra de cada idioma y concederle una teoría, una teología, perdón, una teología, es decir, una doctrina. ¿Ah? El seno de Abraham es una cosa y el cielo es otra cosa. El seno de Abraham es de la cultura judía, pero no significaba otra cosa que el lugar donde iban las almas, ¿ok? Cuando se reunían con Dios y lo llamaban el seno de Abraham. Listo, no quiere decir que habría diferentes lugares. Esto es otro tema también para discutir, para debatir, ¿ok? Bien, pero nos quedamos con estas verdades esenciales. Entonces, Pedro ha utilizado en 2 de Pedro 2:4, si ustedes toman el interlineal, el griego, el texto griego, van a encontrar la palabra tártaro. ¿Ah? Pero está refiriéndose evidentemente a un lugar de tormento. Le ha puesto un nombre y ya. ¿Ok? ¿Ah? Vamos a ver otro poquito más aquí abajo en estas notas de estudio que le he puesto. Bien, sabemos que el término tártaro es parte de la cultura griega. Los griegos creían que en el tártaro estaban los prisioneros, los titanes de la antigüedad. Eso formaba parte de la cultura griega. La traducción de la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento a la lengua griega, ¿ok? Traduce la palabra Sheol en el Salmo 16:10 con el término Hades. Es decir, cuando se ha escrito la Septuaginta, ¿ok? Pues se pregunta allá donde estás, a la localidad donde estás, al idioma donde está en uso, ¿ok? Cuando se quiere hacer una traducción. A ver, en mi lengua, Sheol es el lugar de tormento. ¿Cómo es en tu lengua el lugar de tormento? Pues en mi cultura se dice Hades. Pues listo, hay que ponerlo con los términos de cada cultura porque si no,
no se podría interpretar la palabra de Dios, ni se podría comprender las verdades esenciales. Entonces, en hebreo está puesta la palabra Sheol. Cuando se ha traducido este texto al griego, se ha traducido por la palabra Hades, que forma parte de la cultura griega. ¿Okay? En el Nuevo Testamento, el griego koiné de la Septuaginta, a ver, por el término Hades, el Nuevo Testamento, el griego koiné de la Septuaginta, sí, usa, aquí se me ha olvidado la palabra, aquí se usa, listo, se me ha olvidado eso, usa el mismo término en Hechos 2.27, ¿ok? Si buscan Hechos 2.27 en el original griego, en el interlineal, van a ver que aparece ahí la palabra Hades. Ok. Entonces, en el Salmo 16.10 dice, porque en el hebreo, porque no dejarás mi alma en el Sheol. Y en el Salmo traducido de la Septuaginta y el mismo texto que recoge Hechos 2.27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Ok? Listo. Por tanto, cuando Pablo usa el término griego arjón, que se traduce como gobernante o príncipe, pero también significa la palabra autoridad, ¿ok? No tan al pie de la letra como teniendo autoridad, sino como concepto que se le da en la cultura general de la época. No debemos entonces interpretar que realmente en el aire hay espíritus malignos flotando. Tanto en la cultura judía de la época como en la cultura griega existían dos atmósferas, lo que he dicho antes, la más baja y la más contaminada por el mal que Pablo menciona en este texto, con el término griego aeros. Esto lo podemos ver en el interlineal. Si buscan el texto griego, ahí lo van a ver. Aeros. Y la atmósfera más alta, pura o espiritual, que en el griego es el éter. ¿Listo? Entonces, la mejor manera de traducir esa idea de que hay una influencia que causa el diablo es explicarlo con ese término, arjón, ¿ok? Y el que es para dar, digamos, la autoridad, el que gobierna, siempre medido, como digo, con la justa medida en la cultura. Es parte de la cultura griega. ¿Listo? Y con estas dos formas de atmósfera que también se ven en la cultura griega, donde ellos veían, miren, si los griegos veían, por ejemplo, en el Hades, que ese monstruo de dos cabezas estaba ahí vigilando para que no saliesen los titanes de la antigüedad, ¿ok? Pero eso forma parte de la cultura griega. ¿Listo? Ahora, nosotros no creemos como creyentes, como cristianos, digo, no creemos en eso. Listo. Pero una manera de poder hacerles entender a los griegos de la época esa influencia del mal en sus vidas, ¿ok? Era explicarlo entonces de esta manera. Bien, cuando Pablo usa el término griego arjón, no debemos interpretarlo al pie de la letra de manera literal, sino de manera literaria, es decir, que debemos de resaltar la verdad esencial. Las influencias del diablo nos contaminan. Esa es la verdad que hay que retener. El diablo nos puede contaminar. Esa es la verdad esencial. ¿Okay? No es que el diablo tenga un poder, ¿ok? Como digo, he explicado antes, un poder antagónico, ¿no? Que así como Dios tiene poder, el diablo tiene poder. Eso es una mentira, eso es una falsa doctrina y es una especie también, como digo, de idolatría, porque estás poniendo al diablo en un lugar que no le corresponde. El diablo no tiene absolutamente ningún poder. El único poder, entre comillas, que tiene es usar la mentira, el engaño y la influencia. ¿Listo? Bien. Ahora, esto no quiere decir que nos despreocupemos completamente del diablo y de sus asechanzas, más bien al contrario. O sea, sí creemos que existe el diablo y que es un ser caído, y que es un ser influyente y mentiroso y que está detrás de nosotros, como dice la palabra de Dios, como león rugiente. Está dando vueltas
alrededor del creyente está intentando hacer el mal. ¿Ok? Claro que creemos eso. Debemos conocer bien a nuestro enemigo para mantenerlo a raya en nuestras vidas. Por eso es súper importante saber quién es. ¿Ok? Sin caer en la herejía de la, que hemos dicho antes, la demonología. No caigamos en esa herejía, en poner al diablo donde no le corresponde. El diablo siempre por debajo de mí. Porque si hay alguien que tiene poder sobre el diablo, somos nosotros, los creyentes. Amén. El mundo exterior, el mundo que no es cristiano, está, sí, bajo una influencia, ¿ok? Pero no bajo un poder exactamente. Porque el único poder es el poder de Dios. Hemos dicho antes, y vuelvo a resaltar el libro de los Salmos, donde nos dice, mía es la tierra y toda su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo creo en la palabra de Dios. Y en Ezequiel también creo en la palabra de Dios cuando me dice, mías son todas las almas. Aquel que dice que las almas pertenecen al diablo está diciendo una tontería. Bien. Para mantener la raya de nuestras vidas y desechando todas sus malas influencias. Este mismo texto nos enseña que el diablo ejerce su influencia y su principado, entre comillas, entrecomillado, en los hijos de desobediencia. ¿Ok? Justamente lo que el texto aquí resalta al final, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu. Cuando habla la palabra de Dios, el espíritu, no se refiere siempre a espíritu maligno, por ejemplo, una falsa doctrina que deriva de la demonología, de esa herejía llamada demonología, que todo lo encierran bajo espíritu. Tiene espíritu de tal, no es que este tiene espíritu de adulterio. Qué bonito sería y qué fácil sería. Una persona tiene espíritu de adulterio, entonces se saca el demonio, se saca el espíritu y ya está. No, no funciona así, ustedes lo saben que no es así, porque eso forma parte de la identidad de la persona, hablo de identidad espiritual de la persona, de su inclinación hacia el mal. Tiene inclinación hacia el adulterio. Eso es lo que traduce aquí con la palabra espíritu. No quiere decir que sea en sí o sí un espíritu, que hay un espíritu de adulterio, un espíritu del tabaco, un espíritu de fornicación, un espíritu de este pecado y otro pecado, y cada pecado con un espíritu. Por favor, ¿a dónde vamos? No crean eso, porque no estarían muy lejos de la palabra de Dios. Cuando dice aquí la palabra espíritu, aquí la palabra espíritu la podemos traducir literalmente como soplo, pero la palabra soplo también como inspiración. ¿Ok? Es cuando una persona fornica, es porque ha caído en el pecado, pero el diablo lo ha tentado, el diablo lo ha engañado, y él también ha sido seducido por su propia concupiscencia, es decir, que por su propia inclinación hacia el mal, la inclinación heredada que hemos dicho antes de Adán, desde Adán hasta nuestros días. Amén. Este espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y los llama hijos de desobediencia. Porque lo tiene que diferenciar de los hijos que no son de desobediencia. Porque nosotros ya no somos hijos de desobediencia. Nosotros somos ahora hijos obedientes a la palabra de Dios. Amén. Bueno, voy terminando. Ya sé que se me ha hecho muy largo, pero necesitaba por lo menos para darme el tiempo para terminar ya este estudio sobre los dos primeros versículos. Por lo tanto, podemos concluir que este texto, lejos de mostrar un dualismo o dos deidades de una poderosa, el diablo, y otra todopoderosa, Dios, la Biblia solo me habla de Dios todopoderoso. ¿Sí? El diablo ejerce, podemos entrecomillar también, si quieren, la palabra autoridad, arjón en griego, ¿ok? Pero entrecomillado, ¿ok? Para no caer en malas interpretaciones. En esa autoridad, el diablo ejerce en los hijos de desobediencia, en los que no quieren llegar a Dios, en esos ejerce más fácilmente toda su influencia y todo ese poder entrecomillado. ¿Ok? Listo.
Este pasaje trata de traducir con un lenguaje popular la verdad esencial de que el diablo es real. Claro que es real. Nadie niega que el diablo es real. El diablo es real, es auténtico, hay que tener mucho cuidado. El diablo nos engaña, porque es un mentiroso. Lleva practicando la mentira desde la creación del hombre. Incluso antes de la creación del hombre. Porque con mentira arrastró tres partes de la... tres partes, si no me engaño, igual me estoy engañando. Tres partes de la población de los ángeles la arrastró detrás de él. Entonces, como mentiroso tiene que ser un gran mentiroso. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ah? Fíjense que si un hombre es capaz de engañarte, un hombre, un simple mortal te engaña, imagínate un ser como el diablo, que actúa en lo espiritual y que tiene la experiencia de miles y miles y miles y miles de años mintiendo. ¿Ah? Hay que tener cuidado. ¿Ok? Entonces, trata de traducir con un lenguaje popular la verdad esencial que el diablo es real y que puede ejercer su influencia en los desobedientes. En los desobedientes. Repito, en los desobedientes. Usted obedezca a la palabra de Dios, el diablo huirá de usted. Lo dice la palabra de Dios. Busquen a Dios, el diablo huirá de ustedes. Sean obedientes y el diablo no tiene que hacer nada en ustedes. Moraleja, sean siempre obedientes y mantendrán al diablo a raya. En Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido. Yo he vencido. Amén. Yo estoy con un vencedor, yo no estoy con un perdedor, yo estoy con el que ha vencido. Así que tengo plenamente confianza. Amén. Pongamos entonces al diablo donde tiene que estar. Amén. Y bien, mis queridos hermanos, pues gracias por escucharme, por prestarme su atención, por toda su paciencia. Ok, sé que me he extendido un poquito más de la cuenta. Ok, ya me disculparán. Ok, pero se hace difícil explicar tanto de un versículo en tan poco tiempo. Siempre cuando predico de Efesios advierto a los oyentes de que el libro de Efesios tiene mucho tomate, que hay mucha esencia ahí metida. En fin, mis queridos hermanos, sigamos pues orando los unos por los otros y tomemos estas aplicaciones personales tan necesarias para nosotros. Estamos con el vencedor, amén, y no tenemos que tener ningún temor del mal. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. Amén.